Dejar de hacer una cosa para dedicarte a otra, salirte de una empresa y dejar un sueldo seguro para pues ahora trabajar por tu cuenta suele muchas veces ser un sueño bonito, pero en ocasiones, créemelo, no es tan fácil. Yo soy Alfonso Vargas Torres, periodista mexicano, y estos son los relatos de un comunicador. El mundo a través de los ojos y de los oídos de un reportero, mis muy queridos amigos. Segundo capítulo de esta serie, bueno, no esta serie, pues este canal, mira. Si tú acabas de llegar a este canal de YouTube, te platicaba, este es mi segundo video, que yo pues realmente tengo un canal principal que es básicamente de viajes, de sitios interesantes, pero yo tenía este video podcast insertado ahí, el algoritmo no me quiso, entonces por eso me salí de ese canal y me trasladé para este otro canal, haciéndolo ahora de una forma pues donde sea nada más ya un video podcast. Entonces por eso estoy aquí, mis queridos amigos. Este es el segundo capítulo que les grabo. Y en el primer capítulo les platicaba un poquito acerca de cuál va a ser la dinámica, la temática de este canal, donde no hay guiones, donde es una charla entre tú y yo y cosas por el estilo. Bueno, pues abordando ya este tema, ¿a poco no a veces es como un sueño guajiro? Sobre todo cuando trabajas en empresas y dices, ¿sabes qué? Ya estoy harto de los jefes, ya estoy harto de los compañeros, ya estoy harto de trabajar mucho para que el que está muy arriba de mí se enriquezca y yo tenga pues un salario que suele en muchas ocasiones no gustarnos o no ser suficiente. Claro, en algunos casos desde luego pues sí hay gente que le va muy bien, pero en muchos de los casos ¿a poco no te pasa a ti que de pronto dices, ¿sabes qué? Como que no me gusta mucho ya mi chamba y yo quisiera trabajar por mi cuenta, ser mi propio jefe, trabajar a mi ritmo, que nadie esté exigiéndome las cosas, sino yo darme mis tiempos y dedicarle tiempo a mi familia, a mis amigos, a mi novia, no sé, depende en qué etapa de tu vida te encuentres y demás. Y suele ser padre, pero créeme que a veces sí se complican las cosas, sobre todo si no tienes conocimiento de muchas cosas, que fue lo que le pasó a este servidor. Mira, te platico brevemente. Yo trabajé más de 30 años en los medios de comunicación tradicionales, en la televisión, en la radio. Trabajé muchos años en TV Azteca, en Televisa, Grupo Imagen, en Radio Fórmula, en Asir, en Radio Capital, en fin, en muchas televisoras y radiodifusoras de México. Me fui a vivir un año en Morelia, un año viví en Guadalajara. Y la verdad, pues yo tenía mi sueldo, pues en ocasiones en algunas empresas eran buenos sueldos, en otras no tanto. Y en otras te quiero decir que a veces, y no sé si te pasa, no es tan equiparable lo que es el sueldo con lo que te exige la empresa. ¿A qué me refiero? Te puede ir muy bien y puedes ganar un buen billete, pero trabajas tanto que no tienes tiempo para gastarte ese billete. O al revés, en otras empresas quizá la chamba no es tanta, pero la paga tampoco. Entonces de pronto te ves con tiempo libre, pero pues no tienes dinero para disfrutar y te tienes que quedar en casa. No sé, o sea, cosas que pasan a veces en estas sociedades, ¿no? Pero en mi caso, pues yo trabajé, como te decía, muchos años en la televisión. En algunos casos me iba bien, en otros más o menos, y llegó un día en que comenzaron las redes sociales, comenzaron las plataformas digitales. Yo me acuerdo que trabajaba en Televisión Azteca, aquí en México. Yo soy mexicano, esto lo estoy grabando desde México. Y Televisión Azteca, pues es la segunda televisora más importante, no sé si la segunda o ya la tercera, pero bueno, está ahí disputándose la segunda o la tercera televisora más importante de México. Y llegó un momento en que comenzaron a salir las plataformas digitales, básicamente Facebook, Twitter, Instagram empezaba poquito, YouTube desde luego. Y yo empecé a ver en esas plataformas digitales como una alternativa para chambear, para sacar ingresos, porque yo no sabía en un principio que todo esto se podía monetizar y patrocinar y demás. O sea, pues obviamente no surgió con esta idea. Digo, tú sabes que Facebook, pues Mark Zuckerberg lo creó como hay una cuestión nada más como de red social, como para enterar, como el famoso chismógrafo. Si tú eres millennial o a lo mejor un poquito más para acá, pues en la primaria, en la secundaria decíamos lo que era el chismógrafo, que era pasarnos una libreta con varias preguntas y los chavos las respondíamos, ¿no? Entonces, bueno, surgió como una especie de chismógrafo para que te enteraras de qué ocurría con tus amigos, con tu gente cercana, con los amigos que hacía mucho que no veías. Digo, ya hablando de un resurgimiento público, recordemos que Facebook surgió, bueno, se dice, ¿no? Que surgió como para una universidad, como una comunicación interna. Pero, bueno, pues eventualmente ya se hizo de esta forma y se comenzó a transformar. Mis queridos amigos, cuando yo vi el potencial que tenían las redes sociales para nosotros los que nos dedicamos a la comunicación y para comunicar distintas cosas, yo bien, así como que se me iluminó, se abrió como un halo, así como cuando de esa musiquita de celestial. Bueno, yo vi en eso una oportunidad de desarrollar mi carrera. ¿Por qué? Porque
la tecnología también avanzó de forma muy, muy, pero muy interesante. Yo jamás pensé que podía en un dispositivo tan pequeño como un teléfono tener una cámara de fotos profesional, una cámara de video, un editor de video, un micrófono y la posibilidad de transmitir en vivo. ¿Cuándo en mi vida trabajando en la televisión o en la radio iba a pensar que esto fuera posible? Bueno, pues llegó el momento en que lo fue. Y entonces ahí fue donde yo dije, ¿sabes qué? Me voy a empezar como a meter un poquito esta parte de las redes sociales. Entonces, yo hacía televisión, pero al mismo tiempo también surtía de contenido para la página de Facebook de la producción en la que yo trabajaba en Televisión Azteca. Incluso te quiero decir que el área de internet de Televisión Azteca me reconoció como uno de los, bueno, como el primer reportero multimedios, al menos de la empresa. No si de México, pero sí de la empresa, porque lo mismo te hacía el reportaje para la televisión y luego te hacía otra versión para las redes sociales, básicamente para Facebook. Y de pronto iba yo a cubrir algún evento y me aventaba un enlace en vivo en el famoso Periscope, no sé si te acuerdas que era la parte de live que tenía Twitter. Y entonces hacía yo el Periscope y hacía la nota para las redes y subía la fotografía. Y entonces como que informaba tanto en la televisión como en las plataformas digitales y por eso me reconocieron como el primer reportero multimedios, al menos de la empresa. Reitero, no sé si fue de México o no sé, ni me importa la verdad, ¿no? Y digo, agradezco ese reconocimiento, yo no lo hice, y no creas que fue un reconocimiento de aplausos, nada, me mandaron un correo electrónico felicitándome, punto, o sea, jamás fue, incluso pues no me pagaban un centavo más en Televisión Azteca por hacer redes sociales, o sea, incluso te quiero confesar, yo las hacía con mis recursos, o sea, con mis datos, con mi teléfono celular, yo tenía que comprarme pues el iPhone porque era el que tenía la mejor cámara en ese momento. Y pagaba yo la nota, pagaba yo como 1,500 al mes de internet porque pues todo lo ponía yo con mis recursos, cosa que no estoy lamentando, no me dolía, la verdad siempre me encantó hacer eso. Y a la par yo iba viendo, mis queridos amigos, tristemente, porque la verdad sí me dio mucha tristeza ver cómo la televisión se iba empolvando, no envejeciendo con dignidad, se iba empolvando, se iba quedando con la misma línea de programas, con el mismo tipo de conductores, con esa sobriedad, con ese tratar de impulsar cosas nuevas, pero ya todo estaba escrito. Ya como que la televisión a mí en lo personal ya no me llenaba mucho. De cómo se medían los ratings, que eso ya será tema para otro capítulo, cómo se medían los ratings, cómo se miden ahora aquí, que es impresionante. Aquí yo puedo saber qué te está gustando, qué no te gusta, cuántos likes, cuántos me están viendo, cuántos no y demás, ¿no? Por cierto, y este es el momento, déjame hacer una pausa donde te pido que me apoyes muchísimo, que apoyes mucho este video podcast, que te suscribas a este canal de YouTube, solamente pica el botoncito rojo que se encuentra en la parte de abajo, para ti es total, absolutamente gratis y a mí me va a ayudar muchísimo para seguir impulsando este video podcast. Déjame tu like, déjame tu comentario, todo lo que estamos charlando, el chiste es que lo comentes tú también para echar como que el chisme sabroso. A mí me encanta leerte en esta permanente comunicación circular que ofrecen hoy día estas bellísimas plataformas digitales. Bueno, pues te digo, yo empecé a ver que realmente la televisión no es que estuviera muriendo, yo no sé si muera pronto o no, pero sí estaba en una decadencia total. Entonces ya había cosas que a mí no me gustaban. Yo ya, ese entusiasmo con el que yo llegué a hacer televisión el primer día en mi vida, hace más de 30 años, y estar en los foros y ver a los conductores, imagínate a la gente que tú veías en la televisión de niño, pues ahora los veías pasar y eran tus compañeros de trabajo. Híjole, para mí fue algo realmente espectacular, súper emocionante. Y llegó un momento en que eso ya no me llenaba. Yo sentía que ya había muchos vacíos, que era hacer exactamente lo mismo, que era dejarte llevar por ese rush, por esa onda ya de falta de creatividad, de falta de emotividad, de ver llegar a un conductor, hacer lo mismo con mucha flojera, de que te mandaran a hacer reportajes que ya no tenían ni pies ni cabeza. Yo me decepcioné mucho de muchas cosas, no nada más, o sea, como tal de la televisora en la que yo estaba, sino en general de los contenidos que yo veía, la misma porquería de programas, que son unas porquerías, ya hablaremos de los famosos talk shows, de esos de que pasa el desgraciado y que mi esposa me engaña con mi prima y porquerías de programas que lamentablemente se siguen haciendo, ¿no? O sea, tienes un noticiero, tienes un programa de espectáculos, información, concursos, pero esos programas, bueno, ya hablaremos en otro capítulo de eso, si es que a ti te late, coméntalo. Pero bueno, llegó un momento en que las circunstancias se presentaron, mis queridos amigos, y salí de Televisión Azteca. Una vez fuera,
pues de pronto te empiezan no te puedo decir a llover, porque tampoco puedo pecar de soberbio, pero sí te llegan como invitaciones de, oye, pues vente para acá conmigo y todo. Y entonces un muy buen amigo, mi querido amigo Ramón, me dijo, oye, ¿por qué no haces videos? Porque yo empezar a escribir un blog escrito, lamentablemente México no es un país donde se lea mucho, y este amigo Ramón me dijo, oye, ¿por qué no haces mejor videos y por qué no los subes a YouTube? Dije, pues creo que tienes toda la razón, y así fue como comencé yo realmente a hacer videos para esta plataforma. Hace ya por ahí de 6 años, ya les pasaré después bien el dato, como 6 años. Y entonces comenzó este andar por trabajar de forma independiente. Tuve muchos retos, porque obviamente esto no es algo de la noche a la... O sea, no es como en una empresa donde tú llegas y dices, negocias tu sueldo, ¿no? Y dices, ¿sabes qué? A ver, ¿cuánto me vas a dar? Tanto, órale, le entro y ya, o sea, que te pongas a conducir un programa de radio, de televisión, a reportear, a producir, a lo que sea. No es así. O sea, realmente aquí empiezas de ceros, empiezas con capital propio, tienes que comprarte tus propias cosas, al menos en este negocio, yo no sé en el emprendimiento al que tú te dediques o te quieras dedicar, pero pues obviamente siempre hay que invertirle, amigos. O sea, nada es gratis en la vida, ¿no? Ojo con eso, porque hay gente que te engaña. Entonces, pues a comprar, bueno, primero hacerlo con tus recursos, ¿no? Pues con el teléfono y ya medio grabarte, y ya poco a poco me fue comprando una cámara y otra cámara y luces y micrófonos y demás. Y después viene la parte de tratar de recuperar esa inversión, porque al menos en las redes sociales esto no es de la noche a la mañana. No es que tú empieces a vender tu producto, en este caso a ofrecer tus videos en esta plataforma, y de pronto monetizas y de pronto ya te paga YouTube, y no. O sea, pasa un muy buen tiempo, un muy buen rato antes de que tú empieces a obtener ciertos resultados económicos. Y bueno, luego viene la parte de los ingresos por parte de patrocinios, por parte de los afiliados. Gracias a Dios en el otro canal, pues ahí la llevo, o sea, tengo patrocinadores, tengo afiliados, tengo marcas que yo recomiendo y me dan a mí una comisión por recomendarlas. En fin, o sea, realmente he encontrado el camino, pero sí fue a base de picar piedra desde el inicio. Y te quiero comentar, yo volví a iniciar, por decirlo de alguna forma, pues casi a los 50 años, mis queridos amigos, 40 y que hubole, ya rayándole a los 50 fue cuando yo decidí ahora meterme de lleno a YouTube, comenzar nuevamente, y además fue un proceso de aprendizaje, porque nada que ver, pero absolutamente nada que ver, hacer medios tradicionales como televisión o radio, con hacer medios digitales como YouTube, podcast, video podcast y demás. Es total y absolutamente distinto. Entonces yo tuve que aprender desde ceros, bueno, no prácticamente, literalmente, tuve que aprender desde editar, desde lo que le llaman el SEO. ¿Qué es el SEO? Pues es mover todas las cosas para que tus videos y tus capítulos sean como más recomendados y la plataforma lo esté recomendando más. Entonces, fue para mí, mis queridos amigos, no te quiero decir frustrante, porque eso sí, yo creo que soy de la generación que no, o sea, que somos más tolerantes a la frustración. O sea, no fue una cuestión de ponerte a llorar y querer aventar la toalla. Pues obviamente sí la padeces, ¿no? Porque dices, oye, pues ¿qué estoy haciendo mal? Estoy trabajando bien duro, estoy metiendo videos cada semana y las cosas no están jalando, las cosas no funcionan como yo quiero, no está llegando el ingreso económico que requieres para pues poder llevar una vida a la cual estabas tú habituado. Y no es porque me pagaran mucho en la tele, de hecho me pagaban poco, o sea, se gana más en las plataformas digitales al menos que el sueldo que yo recibía en Televisión Azteca. Y no es crítica, desde luego, pues obviamente yo acepté ese sueldo y me servía para, o sea, vivir y todo. O sea, tampoco estoy así como que rasgándome las vestiduras y diciendo, ¿era yo explotado? Pues no, de ninguna forma, porque finalmente creo que algo que debemos entender es que cuando tú estás entregado a algo, tú sabes perfectamente bien a qué te estás metiendo. Claro, ya si luego te van cambiando la jugada es distinto, pero mira, yo desde que nací en la televisión y en la radio sabía que esto era un medio muy difícil, de mucho sacrificio, de mucho tiempo. Yo perdí muchas relaciones personales, de amistades, de novias. Pues no te puedo decir que perdí familia, pero sí hubo familia que se alejó y me alejé mucho de ellos, porque sí te absorben mucho, desde luego, trabajar en los medios digitales, en los medios tradicionales, en la tele y en la radio. Hoy, desde luego, las cosas han cambiado, no se trabaja menos, pero sí se trabaja a tu ritmo. Yo decido qué hacer, lo cual puede ser bueno, puede ser malo, porque pues a veces se te seca el cerebro, y en la televisión, como quiera que sea, tenías resuelta tu vida, en el sentido que decían, a ver, tienes que ir a hacer tal reportaje, tú podías proponer, pero te decían, tienes que ir a hacer tal reportaje, tal investigación,
tienes que ir a viajar a tal lugar, ocurrió tal suceso en tal lugar y tienes que ir a cubrirlo y demás. Llegabas y pues, ibas en la mayoría de los casos con un camarógrafo, con un asistente, y llegabas y entregabas tu material y alguien lo editaba. Tenía yo muy buenos editores en Televisión Azteca, queridos amigos como mi querido Raimundo, mi querido Bruno, en fin, o sea, muchos, muchos buenos, muy buenos amigos y muy buenos editores, gente de primer nivel, de primera línea, y ahora pues tú haces todo, ¿no? Entonces, bueno, te digo que de pronto si pones un poquito esa balanza de qué es mejor, qué es peor. Sí te puedo decir que lo que estoy haciendo ahorita lo amo. Sí te puedo decir que lo que estoy haciendo ahorita no lo cambio para nada. Perdón, viste un brinquito ahí porque estas cámaras graban cierto tiempo y después de cierto tiempo se corta. Entonces, bueno, tuve que hacer este brinquito porque yo les ofrecía en el primer capítulo que esto no iba a ser nada de guiones, eso iba a ser una charla con ustedes así como sincera, de esas que salen del corazón, de esas cosas que ya sea que te gusten, te emocionen, te apasionen, te indignen, te enojen y demás. O sea, no va a ser de estar leyendo un teleprompter y ahora tengo que decirles tal cosa. Les comentaba en el primer capítulo, seguramente habrá ocasiones que tendré que ir la computadora o la tableta o el mismo teléfono, porque pues hay algunos temas que sí requieran una información un poco más precisa, pero en su mayoría, en la mayoría de los casos de lo que se trata, mis queridos amigos, es de que platiquemos, de que hablemos, de que charlemos. Y sobre todo, ¿sabes qué? Yo creo que de que nos entendamos, porque a lo mejor muchas de las cosas que yo veo, que me pasan, que me pasaron, que me ocurren o que me ocurrieron, pues seguramente tú también las has vivido o las podrías vivir. O a veces a poco no nos falta ese empujoncito de una persona que no nos conoce ni que conocemos y que de pronto nos diga, ¿sabes qué? Aviéntate, vas, sí puedes hacerlo, porque pues obviamente hay gente que te lo va a decir porque te conoce bien y porque sabe que si te dice la neta, si te dice la verdad, puede que te frustres, o al contrario, gente que no te quiera del todo y que te dé el mal consejo para que no te vaya del todo bien, y siempre va a haber el envidioso. Pero a veces de pronto escuchas este tipo de situaciones de alguien que pues no conoces ni te conoce, y a lo mejor dices, esto es lo que me faltaba, ese empujoncito en este caso para decir, ¿sabes qué? Creo que este compadre tiene razón, no va a ser fácil, pero es momento de dar ese brinco, de dejar esa zona de confort con responsabilidad, porque también a veces creo que eso que de pronto nos dicen mucho de, sí, tú puedes, emprende y deja tu trabajo y dedícate a lo que amas, sí, güey, y de qué comes, ¿no? Y de qué vistes y de qué vives, y si tienes familia y hijos, esposa, no sé, además alguien que depende económicamente de ti, pues tampoco se trata de dejarlo todo a la deriva. Tienes que hacer una muy buena, digo, en mi caso no fue así porque todo se dio rapidito, o sea, de pronto me salí de los medios de comunicación, entré a trabajar a una productora, la productora tronó, se fue a ceros, quebró, vamos, una pésima experiencia, y al mismo tiempo yo ya como que ya comenzaba a hacer contenido para las redes sociales, ya comenzaba a tener el canal de YouTube, el canal principal. Entonces como que evidentemente las cosas se fueron así como que acomodando, trabajando con la productora esta que les digo que quebró, pues de pronto hacíamos un viaje y aprovechaba yo el tiempito libre para hacer un capítulo de YouTube, y entonces así me iba acomodando, y poco a poco hasta que la productora tronó, pues me quedé con esto nada más, y de pronto pues sí le echo de pronto redes sociales a las empresas y a veces me contratan para hacer chambas así, pero ya no es entrar a trabajar como tal a una empresa, sino es manejarles sus redes sociales, cosas por el estilo, manejarles contenido, hacerles videos, ya de una forma privada. Yo decido si lo hago, si no, y demás. Haciéndolo de esta manera, mis queridos amigos, puede que sí te funcione con responsabilidad y sobre todo con muchísima preparación, con muchísimo estudio. Hay cursos, hay gente experta en negocios, hay gente experta en el tema al que seguramente tú te quieras dedicar. Así es que acércate a los expertos, acércate a los que saben, hazlo. Sí, desde luego, pero hazlo con mucha responsabilidad. Si tienes ahorros o trabaja mucho, ahorra una parte para que cuando tú decidas emprender y como yo, pues convertirte en una persona independiente, no sientas ese guamazo de changos, ya me quedé sin lana, ¿no? Ya me quedé sin chamba. Y lo que muchos hacen, y he visto ejemplos de muchas personas que decidieron hacerlo como yo, que de pronto ya en una situación desesperada, pues tuvieron que agarrar la primera chamba que les cayó y hoy viven total y absolutamente frustrados. Así es que pues por eso, mis queridos amigos, dejé la televisión, por eso me ausenté de los medios tradicionales. Como les explicaba al inicio, sí recibí por ahí algunas invitaciones, pero
decidí yo hacerlo por mi cuenta. Ahora créanmelo, soy feliz, completamente feliz. Me doy el tiempo para estar con mis seres queridos. Amo, adoro a mi esposa, entonces me encanta estar con ella, ir por ella a su trabajo. A veces hacemos capítulos de YouTube juntos. De pronto hay viajes, la mayoría de viajes procuro hacerlos a veces o en fin de semana o en vacaciones de ella para que ella me pueda acompañar y grabar juntos. Algunos no se puede y hago los capítulos yo solo, pero... Y también de pronto pues hay desvelos y de pronto hay noches en las que tienes que estar chambeando y editando, pero a tu ritmo, a tu antojo. Yo he procurado ponerme mis horarios, ya hablaremos quizá en otro capítulo, desde luego si es que a ti te interesa, de cómo es que yo me he ido organizando para pasar de un horario laboral a un horario que tú mismo estableces y que es muy importante que te pongas esos límites, en qué momento tienes que dejar de trabajar porque tienes un horario que respetar, desde luego con sus consabidos bomberazos, ¿no? Pero si te interesa ese tema, pues ya lo sabes, compártelo, déjalo aquí abajo en la caja de comentarios, te prometo leerte, te prometo responderte y solo te pido algo a cambio, suscríbete, déjame tu like y demás. Mis muy queridos amigos, nos vemos y nos escuchamos en cualquier momento, en cualquier lugar. Yo me despido de ustedes, mi nombre es Alfonso Vargas Torres, muchísimas gracias y hasta la próxima. Capsito.